Laura, lo primero que te quiero preguntar es sobre tu historia, tu historia y la de tu familia, y cómo fue ese paso de Córdoba o de Argentina a Nicaragua, en qué año, en qué circunstancias. Bueno, nosotros llegamos a Nicaragua por unas circunstancias jodidas, digamos, no directamente en nuestro encuentro principal, pero sí, bueno, nosotros salimos exiliados, yo tenía 7 años más o menos cuando salimos exiliados, nos fuimos a Brasil y ahí pedimos asilo político en las Naciones Unidas, porque mi papá era anarcosindicalista. Él ha estado siempre militando desde el anarquismo y como él era empleado de fábrica, siempre estaba en mantenimiento, entonces él trabajaba en eso. Y era fundador, bueno, estuvo de fundador de la mesa de gremio en Córdoba, él estuvo muy metido políticamente, siempre haciendo cosas y bueno, lo perseguían políticamente y nos tuvimos que ir exiliados. Primero fuimos a Brasil y en Brasil pedimos un asilo político y de ahí nos fuimos a Suecia. Suecia nos dio asilo político. Y bueno, en Suecia tuvimos 3 años, pero vos sabés, en ese momento era un momento clave donde todos los movimientos revolucionarios estaban tratando de hacer comités de solidaridad y relaciones, y la gente que estaba muy metida en todo el rollo se contacta con mi papá y le dice a mi papá que si se quieren venir para Latinoamérica, que acá hay revoluciones todavía por hacer y que bueno, la que más cerca estaba era la de Nicaragua y El Salvador, y entonces ellos deciden venirse para acá, se deciden irse para Costa Rica. En Costa Rica se estaba montando una radio que se llamaba Radio Noticias del Continente, no sé si has oído hablar alguna vez. Sí, estaba tu Entonces, papá, estaba Cuesta también, ¿no es cierto? sí, estaba Raúl, estaba mi papá monta toda la parte, digamos, de mantenimiento, o sea, todo lo que tenga que ver con eh, los aparatos eléctricos y todo eso, como él es ingeniero electromecánico, entonces él monta todo eso, todo lo que tenga que ver con cablerío y qué sé yo, de la radio. Y entonces, bueno, esa radio tiene un montón de problemas, le ponen una bomba, porque era una radio de onda corta que no sé cuántas veces le daba vuelta al mundo su señal, ¿verdad? Y entonces desde ahí se transmitía radio, radio Sandino en ese momento, de las montañas de Nicaragua, y Radio Farabundo Martí del Salvador se transmitían, o sea, llegaba la señal ahí y se transmitía. O sea, era una radio que en ese momento era importante porque, bueno, era la forma en que se podían conocer las cosas en otros países, viste, en otros momentos, en otros lugares. Eh, bueno, después mi papá se pone a trabajar con los salvadoreños directamente, ¿verdad? Y también colaboró con la gente del Frente Sandinista y obviamente primero, porque lo que pasa es que no se esperaba primero la revolución nicaragüense, se esperaba la salvadoreña, ¿viste? Entonces por eso estaba él colaborando con la salvadoreña. Cuando ya se avecina el frente, el triunfo de la revolución, entonces él se mete lleno a trabajar en la frontera sur, con la gente de la frontera sur acá en Nicaragua, y, eh, y bueno, se da la revolución sandinista, ¿verdad? Bueno, gran festejo, te imaginas. Yo tenía en el 79, yo nací en el 69, te imaginas, tenía 10 10 años. años, era chiquita, pero bueno, yo me acuerdo, yo soy de la que, de mis hermanos, yo soy la que más me acuerdo de todo eso, ¿me entendés? Claro, claro. Sí, sí, Entonces sí. mi papá sigue colaborando con los salvadoreños y cae preso. Lo agarran a él y a 20 y pico compañeros más que estaban trabajando con él, con los salvadoreños, y entonces nosotros tenemos que salir con mi mamá, mis dos hermanos, que eran chiquitos, y yo tenía 12 años en el 82,
tenemos claro, que salir corriendo para Nicaragua. Y ese para es como Nicaragua, mi primer encuentro con Nicaragua, a los 12 claro. años, ¿viste? Laura, en esos años, tanto en El Salvador, principalmente en El Salvador, te quiero preguntar si en Nicaragua también, la derecha, los grupos paramilitares, los que mataron, por ejemplo, a Oscar Romero, a Monseñor Romero, toda esa gente que después derivó en el partido Arena en El Salvador, tenían Ajá. que ver con la dictadura argentina. Roberto Dabuizón había estudiado la contrainsurgencia y los métodos represivos en Argentina. Te quiero preguntar si en Nicaragua la contra también recibió algún adiestramiento de la mano de obra desocupada argentina. En Nicaragua sí hubo, digamos, en los servicios y toda la gente del ejército argentino estuvo muy vinculada a la Guardia de Somoza en aquellos años, ¿verdad? Y a Uh mi -huh. papá llegó a Costa Rica un tipo de los servicios, bueno, le pidieron la extradición a Córdoba, un juez que se llamaba Zamponi Ledesma, no sé si te acordás, Sí, en Córdoba. Bueno, él le pide la extradición a mi papá y como no había acuerdos de extradición a Argentina en Costa Rica, no se lo llevan, pero sí llegan los servicios a torturarlo y a interrogarlo fuertemente, ¿no? uh -huh. No, los servicios de inteligencia estaban totalmente metidos acá, tanto con la gente de Arenas, como decís, y con Somoza, con la Guardia. Claro, claro. Se Ya, fueron reconvirtiendo porque ya en Argentina, recordemos que en a principios de los 80 ya estaba la multipartidaria, se estaba abriendo un poquito y esta gente empezó a rumbear para Centroamérica. Y te quería ya, preguntar otro momento clave. El año 83, creo que vos estabas en Nicaragua, se produce la sí. visita del Papa Juan Pablo II, que lo digo yo para no comprometerte a vos, para mí es el peor papa de la historia de la Iglesia Católica, muy nefasto. Y Sí. recordamos, por ejemplo, el papelón aquel con Ernesto Cardenal. ¿Vos recordás algo de eso? Bueno, yo me acuerdo en ese momento, bueno, como te digo, yo en el 82 llego, me integro al colegio y ahí me integro a todas las tareas de la revolución. Era como un florecer de todo, ¿me entendés? Entonces me meto en las milicias populares, porque las milicias en ese momento había entrenamiento de la gente, me meto en la Juventud Sandinista, ahí yo soy una de las primeras, estoy justamente con un grupo de amigos y de compañeros de aquella época que somos fundadores de la JS. Ellos son un poquito más grandes que yo, pero bueno, estamos muy metidos en eso, entonces cuando llega el Papa, hubo un incidente porque en ese momento se va en el 83, más o menos 82, sí, principios de 83, en diciembre del 82 se va un batallón de reserva de la Juventud Sandinista a la montaña. Y entonces hay un incidente con la contrarrevolución en San José de las Mulas y ocurre que caen varios compañeros. Te digo que los chicos eran estudiantes de secundaria, ¿me entendés? O sea, tenían entre 15 y 17 años, todos, eran jovencitos. Entonces, los matan, cuando los matan a los chicos, entonces traen los cuerpos a Managua y los ponen, los velan, digamos así, y en un lugar muy público que era la Plaza de la Revolución, se llamaba en ese momento, que estaba al lado de la Universidad Centroamericana. Ahí también hacíamos milicia, era un lugar bien amplio donde se podía hacer, juntar a mucha gente. Entonces los velan ahí a los chicos, fue terrible, fue súper doloroso, nuestros compañeros, ¿me entendés?, del colegio y todo. Y 2 días después, en el mismo lugar, está el Papa, ¿no? Y entonces vamos todos, y van las madres de los chavalos que los habían matado, ¿me entendés? Y fueron a pedir eh, una oración para los mártires, para sus hijos. Y el Papa muy despectivamente las mandó a callar.
y fue una furia, mira, todos estábamos chiquitos, ¿viste? Yo tenía 13 años, ¿te imaginas? Escuchar que las madres con todo el dolor de su alma pidiéndole al Papa una oración para sus hijos y que éste las mandara a callar era muy, no sé. Además porque Nicaragua es un pueblo sumamente católico, ¿no? Como te decía, es muy católico. Ujú. Y la teología de la liberación tiene un papel muy importante dentro de la guerrilla y dentro de los cuadros, porque mucha gente viene de las comunidades eclesiásticas de base, ¿me Sí, entendés? sí, sí. Gente que después se integra al Frente Sandinista. Claro, Gente, Solentiname, me acuerdo la misa campesina, etcétera, etcétera. claro, Ujú. exactamente, exactamente. Entonces, te imaginás, para un pueblo tan católico recibir ese golpe del Papa fue muy duro. Y en ese momento también es excomulgado Ernesto Cardenal cuando llega el Papa al aeropuerto, él le va a rendir pues su homenaje, es el jefe de la iglesia, ¿verdad? Entonces va y se arrodilla y el Papa lo levanta y le dice que no, no, que se fuera. Y lo excomulga en ese momento a Ernesto Cardenal, le quita la potestad de ser cura. Claro. Sí, sí, Muy sí. duro. Después, bueno, después vino la contrarrevolución, toda la guerra, Claro, y la. sube Reagan en ese Claro. momento en Estados Unidos y le empieza a dar con todo a Nicaragua, con todo lo que puede. Arman en Honduras todas las bases militares y Claro. empiezan a entrarle con todo, ¿no? Te quería Muy preguntar, duro. Laura, concretamente cómo viviste vos, o cómo se analizó la derrota electoral del 89, digamos, porque hubo mucho debate si eso había que llevarlo a unas elecciones, si había sido muy ingenuo, si no. Bueno, ¿cómo se vivió allá? Bueno, en ese momento yo estaba en Argentina. Ah, En ese momento yo estaba en Argentina porque nosotros decidimos, bueno, mi madre principalmente se separa de mi padre y decide volver a repatriarnos, ¿verdad? Porque estaba muy, muy sola ella acá, entonces se decide ir para Argentina y nos lleva a nosotros tres. En el 86 fue eso. Claro, te imaginas, yo estaba enamorada de la revolución, porque para mí era como mi primer amor, no sé, era un proyecto de vida en el cual se estaba construyendo todo de la ujú. nada, ¿verdad? Había Sí, habido una revolución, había cambiado absolutamente todo, desde las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, todo había sido creado en ese momento, la misma juventud sandinista, ¿no? Toda esa ebullición para mí era lo máximo. Y entonces, bueno, me tengo que ir para Argentina, yo no quería saber nada de irme para allá, pero bueno, no me iba a quedar acá tampoco sola. No podía, tenía 16 años, ¿viste? claro. 15, 16. Entonces me voy con mi mamá de nuevo a Argentina. En el 89, eh, yo estaba en Argentina cuando pierde el Frente Sandinista, lo viví, lloré como una loca, ¿verdad? Porque no podía creer lo que estaba pasando, pero era lógico que perdiera el frente no porque no se estuviesen haciendo las cosas bien, sino porque había una guerra de baja intensidad Claro. y un bloqueo que lo ahogó a Ujú. Daniel en ese momento y bueno, a todos, ¿no? Los ahogó, hubo una inflación altísima, la guerra de baja intensidad, los contras estaban y ya las madres no querían que sus hijos se fueran al servicio militar ni que fueran a la guerra, y Claro. una forma que ellas vieron, ¿no? Que toda la sociedad vio de posible, digamos, de poder salir de esa situación fue que perdiera el frente y ganara la 1. Claro. Obviamente, Laura, sí, 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 termina. Bueno, te quería preguntar, vos dijiste recién yo estaba enamoradísima de la revolución. Te quiero sí. traer al presente. ¿Seguís enamorada de la revolución sandinista?
sobre todo teniendo en cuenta tu actuación en los últimos 10, 15 años en el gobierno, contanos un poquito cómo fue esa experiencia y cómo ves la revolución hoy. Bueno, esta es una segunda etapa, digamos así, que ha habido la posibilidad de corregir algunos errores, otros no, ¿verdad? Que hubo en ese momento. Acordate que el frente siempre ha sido muy vertical, porque viene de una estructura militar, ¿me entendés? El Frente Sandinista se forma en una estructura militar, desde una estructura militar, Claro. y tiene varios grupos, ¿no? Distintos, de distinto clase social inclusive, ¿no? Componen en ese momento el Frente Sandinista para ganar la revolución. Entonces, hay un sinfín de cosas, un montón ¿cómo decirte?, de aristas ahí, y hubo divisiones en los 80, y cuando pierde Daniel, hay una división grandísima en el frente, y entonces un grupo fuerte se sale del Frente Sandinista, forma otro movimiento que se llama MRS, se llamaba, pues ahora ya no sé ni cómo se llama eh, MRS es Movimiento de Renovación Sandinista. Y digamos que toda la parte de la cúpula del frente y parte de un grupo de los más, ¿cómo decirte?, de la élite intelectual del frente se sale y forma el MRS. El resto de gente, digamos, se queda con Daniel, apoyando a Daniel, y bueno, pierde las elecciones en el 89, y entonces a partir de ahí asume el neoliberalismo, que es como un menemato más o menos, ¿verdad? Primero con Chamorro, después con Alemán, ¿no es cierto? Exactamente, con la Violeta primero y después con Alemán, y después, bueno, cuando el gordo roba tanto, ¿verdad? Porque no había control de nada, y asume el ingeniero Bolaños, el FMI y el Banco Mundial le dicen, bueno, mira, si vos querés más plata, acá tenés que ordenar el Estado. Tenés que ordenar esto porque no te vamos a dar más plata. Tenés que hacer una ley de presupuesto, tenés que hacer las funciones de lo que es el Estado, cómo funciona el Estado, tenés que hacer la ley 90, que es el funcionamiento del Estado, tenés, bueno, un montón de cosas, y le dicen, bueno, y tenés para poder afrontar esta deuda externa, Sí, te vamos a aplicar los planes de ajuste estructural. claro. Entonces, como en todo Latinoamérica, ¿viste? Entonces Bolaños dice, ok, dale. En ese momento, bueno, el frente se rearma, digamos así, en todos los sectores, y la gente cansada del neoliberalismo decide en el 2007 votarlo a Daniel de nuevo. Claro. Y Daniel asume, en ese momento yo ya estaba trabajando en el Estado, ahí me incorporo a trabajar en el Estado con un programa de la Comisión Europea, ni siquiera estaba yo en el Estado sandinista, sino que estaba antes en la Comisión Europea, y después entro en el 2007 a trabajar en la Dirección de Planificación del Poder Ejecutivo, desde donde comenzamos a elaborar un plan nacional de desarrollo. De ahí han salido los planes nacionales de desarrollo que ha habido en Nicaragua desde el 2007 para acá, Claro. y creamos una forma de darle seguimiento al gasto corriente, digamos, porque el gasto de capital ya había desde Bolaños, se hace el marco presupuestario a mediano plazo para darle seguimiento al gasto de capital. Se hace un sistema donde se incorporan todo lo que era construcción de carreteras, de Eso, hospitales, o sea, eso es Laura, para darle seguimiento al Estado, pero desde
dirección, lo que hacemos es darle seguimiento al gasto corriente, a ver qué se hace con la plata del presupuesto que te da a una institución, que le das a una institución, ¿me entendés? Eso es lo que me interesa preguntarte, Laura, porque vos estuviste en la clase pasada, viste más o menos cómo es el grupo de participantes. Entonces, como nosotros recibimos tanta información mentirosa a veces de los medios hegemónicos, vos que estuviste ahí adentro, en la presidencia de la nación, se habla Sí. mucho de corrupción, se habla mucho de autoritarismo, se habla mucho de que se han perdido los valores sandinistas. ¿Qué viste vos cuando estuviste ahí? Bueno, eh, yo te digo la verdad, puede haber un poco de autoritarismo en el sentido de que se mandata a hacer las cosas y las cosas se cumplen, que eso no me parece mal, pues, desde ese punto de vista vertical, ¿no? O sea, se dice que se tiene que hacer eso y las instituciones hacen eso, cumplen con su trabajo. Corrupción no hay forma de que haya corrupción a menos que haya, sí, qué sé yo, presentaste una licitación, a lo mejor, como se hace en todos los gobiernos, y le dijiste a tu amigo, mirá, presenta una oferta, a lo mejor, si es buena tu oferta, te la acepto. Puede ser que por ahí, pero en la parte de presupuestación no puede haber corrupción porque no hay una ley de presupuesto, esta ley de presupuesto es presentada a la asamblea es quien aprueba ese presupuesto y se empieza a ejecutar. Y eso está todo en línea, la ejecución del presupuesto, vos vas a la página del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, te metes en presupuesto, ves el presupuesto aprobado por la asamblea, y ves en qué se está ejecutando, porque también todas las obras se licitan a nivel, eso es por una ley, hay una ley que establece todo esto que te estoy diciendo, ¿viste? Si vos querés hacer una obra en una institución, qué sé yo, hacer el hospital, por ejemplo, Bell Spice, que es uno de los grandes hospitales que se han hecho, vos la presentás, está publicada, sale publicada y vos presentás la oferta para poder construir esa obra, ¿verdad? Eso tiene cierto, bueno, tiene un montón de cosas, no es que a cualquiera le vas a dar una obra de esa magnitud, ¿me entendés? Ni hacer una carretera, tiene que tener términos de referencia que vos tenés que Claro, cumplir con esos términos de referencia, tenés tiempos estipulados para claro. desembolso, todo está Sí, sí, todo sí. así establecido y se puede ver en el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Yo te invito para que entres a la página del ministerio y veas la cantidad de información que hay y a la cual se puede acceder, cualquiera puede acceder, vos podés Claro. acceder, todos podemos acceder. Sí, sí, No sí. es necesario que yo esté en el gobierno para verlo, ¿me entendés? Claro. Laura, Sí. te quería preguntar, digamos, vos estuviste en la clase pasada y viste nuestro encuentro sobre la Revolución Mexicana y, entre otras cosas, decíamos que había muchas diferencias, ¿no?, entre los principales personajes de la Revolución Mexicana, distintas corrientes, identidades, proyectos de país. Y me acabas de decir recién que también pasó eso en la Revolución Sandinista, había distintos orígenes. Yo te quería mencionar algunos nombres dentro del sandinismo y que vos me hagas una definición cortita de cada uno. Empezando por Daniel Ortega. ¿Qué es Daniel Ortega para vos? En dos palabras. Bueno, Daniel Ortega es el líder máximo del Frente Sandinista. Eso es Daniel Ortega. Es el presidente de la República, es un estadista muy inteligente, aunque diga la gente, ay no, pero si tiene la secundaria, no No importa, importa. tiene una experiencia impresionante en cómo gobernar un país. Eso es ¿Qué es, Daniel. qué es Carlos Fonseca, Amador? Carlos Fonseca es el padre de la revolución sandinista, es el ideólogo de la revolución sandinista. Él es el que trata de armar desde los orígenes de Sandino,
¿no? Retoma toda la ideología sandinista y como que la va Ayorna. construyendo o le va dando forma, ¿verdad? Claro. Incorporando, bueno, su parte comunista, porque él tiene orígenes comunistas, ¿no? Y entonces hace esto que es los lineamientos generales de la revolución, digamos así. Ujú. O ¿Qué del es? Frente Sandinista. Mira, Ujú. una cosa interesante que tiene la revolución sandinista, que no puede hablar de que fue una revolución socialista, ni fue una revolución comunista, ni nada, sino que fue una revolución sandinista por sus preceptos. Sus preceptos fueron economía mixta, no alineación y antiimperialismo. Esos fueron los tres preceptos que marcaron lo que fue la revolución sandinista. Entonces, Eh, si hablamos de economía mixta, en ese momento ya claro, no podemos hablar de una revolución ni comunista, ni socialista, ni nada, ¿me entendés? claro, Hay una economía mixta, hubo en ese momento. claro. Laura, siguiendo, ¿qué es o qué fue Omar Cabezas? Omar fue un combatiente, un comandante guerrillero que, bueno, que se puso a escribir de las experiencias que había tenido. Es vecino mío, Omar. Vive acá cerquita de mi casa. Y nos vemos porque estamos organizados en el mismo CLS, que es el Comité de Liderazgo Sandinista, que nos vemos acá en el barrio y eso. Pero él Así, sigue pero él siendo, está jubilado. claro, pero él sigue siendo revolucionario. Hay otro escritor Sí, también sigue siendo sandinista. hay otro escritor muy reconocido que se fue, que es Sergio Ramírez. ¿Qué es para vos Sergio Sí. Ramírez? Sergio Ramírez es un buen escritor. Es un excelente escritor, es un maestro escribiendo historia, muy bonito sus libros, pero bueno, creo que cometió un gran error yéndose pero bueno, tiene que ver también con sus estratos sociales, es de un estrato social de una clase media alta y bueno, creo que también eligió por su clase, ¿no? Entonces, Gioconda Belli, también escritora. Gioconda Belli también es muy buena escritora, creo que la Gioconda hace muy bien su papel desde su imaginación y cómo escribe, muy bonito, pero bueno, ella también tiene una vida muy especial, porque bueno, se casó con un norteamericano, vive en mitad acá, que también es vecina mía, la Gioconda vive acá cerquita, y vive en mitad acá y mitad en Estados Unidos con su esposo norteamericano, ¿no? Y Mónica Baltodano y Dora María Treyes, que fueron dos comandantes Bueno, mujeres y ahora se fueron, ahora son críticas y opositoras. ¿Qué son para la vos? Mónica Baltodano, yo le tenía mucho respeto porque además ha hecho un trabajo de investigación, la Mónica, muy interesante. Tiene publicado 3 tomos de un libro que es carísimo, no lo tengo, pero es muy bueno realmente porque retoma muchas cosas de la historia del sandinismo, ¿viste? Hace una recopilación histórica muy buena la Mónica. Para mí era, bueno, fue esposa de uno de los comandantes de la revolución que a- sigue siendo sandinista y sigue siendo del grupo, digamos, más cercano de Daniel. Ella eh, creo que ahora tuvo el gran error, digamos así, de aliarse con la derecha de este país. Creo que no debería haberlo hecho en ningún momento. No fue estratégico su punto de vista. Y bueno, el hecho de, igual la Dora, pero no tanto a la Mónica. La Mónica, digamos, se mantuvo más del lado de la izquierda hasta ahora, que Ujú. ya empezó digamos, a acercarse al imperio y a Claro, pedir intervención para Nicaragua. claro. Entonces ya desde ese momento yo ya no, ya los méritos no se los podemos quitar porque fueron muchos, muchísimos,
igual que la Dora María Tellez, pero se fueron, se fueron muy para la derecha. O sea, Ujú. subirte a una tarima con un banquero que sabes que no es bueno para tu pueblo, no me parece bien. No ¿Y me qué parece es? bien tampoco que le vayas a pedir al imperio intervención a Nicaragua, porque ellas saben lo que ha sido el imperio. No me gusta que mientan y que digan este régimen dictatorial, porque ellas vivieron una dictadura, ellas saben lo que es una dictadura. Entonces me Sí. parece muy de falta de ética de parte de ellas decir que esto es una dictadura cuando ellas vivieron la dictadura de Somoza y supieron lo que es la represión, realmente lo que es la represión, ¿no? Como la vivimos nosotros también en Argentina. Claro. Entonces Laura, esas cosas son duras para mí, pues poderlas digerir yo como sandinista en este momento, que lo hagan ellas, que y fueron otro, referentes, ¿me entendés? claro, sí, sí, sí. Otro personaje controvertido es Edén Pastora, que era comandante del Frente Sur, pero que después estuvo con la contra, estuvo y después volvió a la revolución. ¿Qué Sí. imagen tenés o qué opinión tenés de Edén Bueno, Pastora? a Edén lo conozco, lo conocí bastante de cerca, sus hijos son amigos míos, y Edén eh, es controversial, es cierto, es controversial, es un hombre que creo que en un momento determinado, cuando él en la revolución, ¿verdad?, se toma en el palacio y él se saca el pañuelo, ya su protagonismo era tanto, ¿no?, su ego era tanto, que eso marca muchas cosas en él, en ese momento, ¿no? Para mí era un hombre muy carismático en un momento determinado. Después cuando se va, creo que ahí yo no sé cuál fue su enredo en realidad. Creo que como no tuvo ese protagonismo que él esperaba por su gran ego, entonces por eso es que se va, ¿me entendés? Pero después cuando vuelve, él vuelve y el frente lo apoya, o sea, lo abraza, por decirlo de alguna manera, y le dice, no, vení, sí, vos querés, acá tenés las puertas abiertas, porque es real, acá nadie te va a cerrar las puertas, Eden. Y él, bueno, se pone, como conoce mucho el río San Juan, porque estuvo en el Frente Sur mucho tiempo, entonces ahora se había puesto a trabajar para dragar todo el río San Juan Claro. para que fuera una... Últimos, te pregunto. Sí, Ernesto Cardenal y, por último, César Augusto Sandino. Eh, Ernesto Cardenal ya estaba muy mayor ya últimamente, se separa de la revolución porque es de este grupo que yo te comentaba antes del MRS. Uh Casi -huh. todas las personas que vos me has preguntado son del MRS o bueno, Sí, sí. de este nuevo renovación sandinista, ¿verdad? Eh, Sandino, bueno, Sandino fue un masón, fue un hombre muy interesante, se rozó con mucha gente Pero interesante para dentro de vos, Tucumán. pero para A vos, mí, digamos, para mí es un referente, para mí es el referente principal de la revolución sandinista, claro que sí, porque estos preceptos de los que yo te hablo, iniciales, especialmente el antiimperialismo, fue de Sandino. Sandino es quien era uno de los principales antiimperialistas, ¿no? Y que le hizo la guerra a los gringos que se quisieron meter, no hubo forma, ¿me entendés? Y ese pequeño, el ejército loco de 30 tipos, les hizo la vida a cuadritos a los gringos que vinieron en ese momento a apoyar, eh, bueno, apoyar todo esta, eh, a apoyar al gobierno en ese momento que estaba de esa turno, casa. y Uh -huh. sí, Sacasa, y que, claro, ellos querían hacer el paso, querían hacer el canal, en vez de hacerlo en Panamá, lo querían hacer acá, ¿verdad? Entonces eso Claro, fue. Pero claro. él era un férreo antiimperialista de primera, un referente para todos los revolucionarios, eh, bueno, un grande Sandino. Eso era es para mí. Sí. Laura, muchísimas gracias por estos minutos.
Bueno, esperemos que estés también en los debates. Y queda un minutito nada más para que me digas si está viva la revolución sandinista. Bueno, la revolución sandinista sigue haciendo cosas para la gente, sí, yo te lo digo, sigue viva en cada compañero que ha estado incorporado en la revolución ahora haciendo cosas desde su territorio, desde su casa, desde su comunidad. Sigue viva todavía la revolución. Esta segunda etapa es distinta, completamente diferente, pero sí sigue viva. Lo ves cada 19 de julio que hay una concentración en la plaza descomunal, es impresionante y es como decirte, es reavivante, te da una emoción impresionante estar en la plaza los 19 de julio. Ojalá puedas venir, tenés mi casa, ya sabes, Me cuando encantaría. quieras. Laura, muchísimas gracias. Un abrazo No, y hasta la gracias victoria a siempre. ustedes y hasta la victoria siempre. Chao, gracias. Chao, chao.